Buenos días a todos y a todas nuevamente. Esta segunda presentación del día de hoy estará a cargo del equipo de Conexiones Creativas, con la cual intentaremos compartir no solamente el resultado de experiencias profesionales que hemos tenido en el pasado, particularmente en cabeza de a quien ven ustedes en pantalla, de mi compañera Paula Trujillo, directora de Estrategia de Conexiones Creativas, quien fue responsable de liderar y dirigir la institución que de alguna manera dio paso a el primer distrito creativo de la ciudad de Medellín. No solamente basados en esas experiencias profesionales, sino también basados en viajes y basados en investigaciones y en publicaciones que hemos venido realizando durante los últimos 3 años. Queremos compartir los resultados justamente de todo esto en esta presentación, donde hablaremos sobre todo de los ecosistemas creativos y la relación de esos ecosistemas con los distritos creativos. Yo entonces le doy paso, también estaré interviniendo en algunas ocasiones, le doy paso a Paula Trujillo para comenzar esta sesión, esta segunda sesión del día de hoy. Gracias, Conrado. Y de hecho, esta presentación que lo que busca es seguir aportando elementos conceptuales a estos 3 días, tal y como lo hizo ayer Odil Zulá, y como lo hemos ido extractando, por supuesto, pues de cada caso, parte de una hipótesis que la planteo de una vez, y es que no existe un distrito creativo sin un ecosistema creativo y cultural consolidado. Desde los distintos modelos que hemos ido escuchando, o bien desde ejercicios de comunidad, como el caso del Poblano, o desde esfuerzos desde lo público por apalancar y consolidar ese ecosistema creativo, es donde toma sentido el esfuerzo de un distrito creativo y cultural. Si no, se trata meramente de un esfuerzo inmobiliario, que de hecho es un poco la referencia escondida que hay en el caso con el que cerramos el día de hoy, que es el caso de Lyon, donde a un gran esfuerzo inmobiliario en Lyon, pues le faltaba sustancia, le faltaba ecosistema creativo y cultural. Y los ponentes que tendremos hoy, pues son, digamos, quienes llegan después, por fortuna, a complementar esa ausencia de ecosistema creativo y cultural. Y para esta presentación, que será breve, pero espero pues que sea sustanciosa, me acompaña, y es un honor para mí en pantalla aparecer con su foto, Brigitte Baptiste, una mujer que admiramos mucho desde Conexiones Creativas, quien afirma que para la evolución es indispensable la diferencia. Y es que ese ecosistema creativo y cultural se basa justamente en esa transdisciplinariedad, en esa diferencia. Pasemos a la siguiente imagen, Conrado, por favor. Y aquí, digamos, empezamos a generar como unas reflexiones que son eso, propuestas, con lo cual si no están de acuerdo o tienen otras visiones, nos encanta. Las redes sociales están abiertas, igual que el espacio de GoToMeeting, donde conversaremos con ustedes. Cuando hablamos de ese universo creativo y cultural, pues siempre hay debates. Hay quienes dicen el sector creativo y cultural, hay quienes dicen el clúster creativo y cultural, hay quienes incluso utilizan reflexiones como contexto o mundo. Desde Conexiones Creativas queremos proponerles, y llevamos ya 2 años en este ejercicio de pedagogía, y hemos visto cómo poco a poco, digamos, esta conversación empieza a generar pues nuevas reflexiones, más la postura de ecosistema, porque creemos que en las palabras de Brigitte Baptiste genera diferencia, se basa en lo transdisciplinar. Es tan importante el gran jugador, la gran institución, como el actor, digamos, más chico. Si retomas el caso de Claudia Costa en el Poblano, es tan importante Simón o Razmataz, que son los grandes jugadores, digamos, del Distrito Creativo y Cultural del Poblano, como los jugadores medianos o los jugadores más pequeños, que en ocasiones son los que tienen más libertad creativa y pueden ser los que le inyectan más fuerza y más ideas a ese nuevo ecosistema creativo y cultural. Siguiente, por favor, y me gustaría, Conrado, que esa siguiente la presentes tú. Muy bien, gracias Paula. La propuesta de Conexiones Creativas se basa un poco en estos conceptos, en estas ideas que ustedes ven aquí. ¿Cómo entendemos un ecosistema creativo? Primero, reconocemos que este es un concepto o una noción que procede de otras disciplinas. El origen de este concepto se remonta hasta comienzos del siglo XX, cuando un par de botánicos y biólogos ingleses introdujeron esta idea.
En ese momento se referían a los ecosistemas en distintas dimensiones. Para ellos un ecosistema podía ser un tronco que se podría, que estaba lleno de hongos, bacterias e insectos, o un territorio enorme donde se reconocía una población de plantas, animales específicas. En este momento el concepto de ecosistema es un poco más amplio, pero reconoce, uno, la relación con un territorio y dos, la cantidad y la variedad de especies. Hablamos de esto es porque, como bien decía Pablo hace un momento, en los ecosistemas creativos son importantes estos conceptos. Es muy importante esa relación con un cierto territorio, la interacción dentro de una unidad de tiempo y evidentemente la variedad y la cantidad de agentes. Todo esto, incluso a nivel biológico, ya no solamente a nivel del sector de la creación y la cultura donde estamos, sino también a nivel biológico, son algunas de las pautas que nos permiten entender o aproximarnos a la riqueza que puede tener un ecosistema. Y, para el caso nuestro, un ecosistema creativo. ¿De qué hablamos entonces? De interacciones, de cómo se relacionan esos distintos actores, agentes, organismos que componen esos ecosistemas y las prácticas que tienen lugar dentro de él. Se han emitido muchas críticas a este concepto en otros territorios, particularmente en el entorno europeo, porque pareciera haber detrás una mirada ingenua, naif, con respecto a la propuesta de ecosistemas creativos y desde Conexiones Creativas, en primer lugar, no queremos, por un lado, desconocer el debate que hay, antes nos interesa acogerlo para enriquecer la conversación, y segundo, decir que la propuesta ecosistémica de Conexiones Creativas se basa en un aquí y una ahora que está cruzado, digámoslo de esta manera, por la idea del antropoceno, es decir, por un entorno que ya ha sido afectado y modificado por el humano, por lo tanto, esos ecosistemas ya no encuentran un nivel de equilibrio por sí solos. La propuesta entonces que hay detrás de esto es que tenemos que reconocernos en un sentido de responsabilidad ética con esos ecosistemas. Del mismo modo en que desde la perspectiva antropocénica vemos, nos relacionamos con los ecosistemas y reconocemos cuáles son las transformaciones que han tenido lugar ahí por cuenta nuestra. Del mismo modo, en los ecosistemas creativos tenemos que relacionarlos desde una perspectiva ética, entendiendo cuál es la responsabilidad, la manera en la que nosotros afectamos esos ecosistemas, cuál es el lugar de cada uno de nosotros como organismos y entidades dentro de esos ecosistemas y sobre todo qué es lo que podemos hacer para que a todos los organismos, actores o agentes les vaya mejor. Hay un principio transversal a esta idea de los ecosistemas creativos y es que si a todo el ecosistema le va bien, a nosotros nos va bien. Siguiente, por favor. Y esa visión, digamos, más conceptual que inicialmente Conrado les mencionaba y que artistas, digamos, han intentado reflejar, como la imagen que ven a su derecha de la pantalla, ya de manera concreta a la izquierda han visto cómo hemos encontrado pares internacionales que tienen visiones afines, con quienes hemos incluso enriquecido esta conversación. La imagen que ustedes ven a la izquierda de ecosistema creativo es del Instituto París Región, entidad de hecho con la que ayer inaugurábamos este evento, con quienes pudimos estar en el mes de enero sentados trabajando cabeza a cabeza, tete a tete con Odile Zulá, a quienes escucharon ayer, compartiendo justamente estas reflexiones sobre el ecosistema creativo y cultural. Y esta reflexión profunda que se ha Conrado, pues la intento traer ahora a lo concreto. Para ellos, por ejemplo, para el Instituto París Región, el ecosistema creativo está compuesto, por supuesto, en su corazón, por los activos creativos y por las empresas de las industrias creativas, pero alrededor reconocen que es tan importante en un ecosistema la oferta cultural, museos, teatros, cines, las prácticas culturales propias, digamos, asentadas, el consumo de productos culturales y creativos, con lo cual el rol del ciudadano que consume cultura y creatividad, sí, que se prendan llamas de fuego. He usado la expresión consumo cultural y creativo, es indispensable. Sin ese consumo cultural y creativo subsidiado o no, no existe un ecosistema creativo y cultural y se cae por su propio peso la idea de un distrito
no es más, digamos, entonces que un proyecto de infraestructura, sino hay ese ecosistema. Es fundamental que sus ciudadanos vayan, visiten, gocen el festival, compren el libro, vayan a la galería de arte, sean coleccionistas en proceso, disfruten de la pieza de cine que se lanza en ese territorio, conversen con los creadores. Eso todo, digamos, es consumo cultural y creativo. También hace parte de ese ecosistema otros sectores afines, como el turismo. Sin duda, el turismo cultural y creativo atraviesa este fenómeno. Pues hemos escuchado en casi todas las reflexiones el componente turismo, ojalá en una lógica de turismo creativo y cultural asociado a estos distritos culturales. Por supuesto, el tema, la educación, la relación con las TICs es indispensable, los actores públicos que juegan un rol crucial en este ecosistema creativo, así como los sectores o el apoyo privado, el mecenazgo y el compromiso empresarial, y también las plataformas de formación especializada. Sigamos, por favor. Y en esos ecosistemas que les estamos mencionando el día de hoy, en la siguiente diapositiva que ya la está pasando Conrado, hemos encontrado que hay distintas maneras, digamos, de estimular ese ecosistema creativo y cultural o de arte. Uno es cuando crecen de forma espontánea y orgánica, con un ritmo propio. Un muy buen caso es un caso que ayer mencionaba rápidamente Mauricio Gudel en la presentación de Bogotá, o lo que nos ha mencionado hace un caso en extenso Claudia Costa de Barcelona, que son procesos más, digamos, espontáneos, como es el caso del barrio San Felipe o el caso del Poblano, donde han ido llegando, se han ido instalando de manera natural agentes, se han ido generando lazos de confianza, de network, etc. De hecho, aprovecho y saludo a quienes se han conectado al Distrito San Felipe a este proyecto, como Alejandro Castaño, coleccionista de arte, uno de los grandes impulsores de este distrito. Ayer lo decía Steven de la Galería SG Arte, que es indispensable. Pero también hay dinámicas de consolidación del ecosistema que resultan más de la planificación institucional. O como lo decía ayer Mauricio, Adriana y Margarita en la presentación de Bogotá, distritos inducidos, porque se llega al acuerdo de que justamente inducir ese distrito creativo y cultural termina siendo la mejor alternativa para reanimar, para reactivar un territorio y que no se convierta en un distrito automotriz, como lo decían los mismos Margarita, Adriana y Mauricio ayer hablando del caso del Bronx. Wynwood, por ejemplo, un caso que ya se ha mencionado un par de veces aquí, desde Conexiones Creativas hemos visitado, hicimos de hecho un Creative District Tour en diciembre del año pasado justamente a Wynwood, y que además varios delegados del distrito de Wynwood están aquí conectados con nosotros, Albert Mani, etcétera. Pues es justamente el ejercicio de una planificación institucional donde el sector gubernamental se la juega de manera importante. Pero también hay un tercer fenómeno que nos parece fundamental mencionar, y es ecosistemas que se dan casi como escenarios de resistencia, y un buen caso sería el de Medellín, de la llamada Comuna 13 de nuestra ciudad. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ese ecosistema que se puede dar, insisto, de manera inducida, de manera orgánica o como contrasistema, pues genera o cuenta con una serie de elementos comunes que creemos nosotros, insisto, aquí la discusión está abierta. El primero es la corresponsabilidad. Claudia Costa es el ejemplo perfecto y me encanta y la voy a mencionar varias veces, sin duda, en esta sesión, porque es una comunidad de actores en interacción, o como cuando la mencionábamos a ella, activismo vecinal. Segundo, comprensión de que las relaciones e interconexiones internas y externas son determinantes para el desarrollo y para el crecimiento sostenible. Ayer, por ejemplo, José Francisco, el caso de Madrid, hacía alusión permanentemente a este asunto. Yo creo que por eso todos conectamos también y nos enamoró su presentación con el caso de Carabanchel. Pero también el fortalecimiento de dinámicas asociadas a la sostenibilidad. De esto fue de lo que habló José Faubiraisen en el caso de Frutillar Chile permanentemente, dinámicas no solamente saludables en términos de desarrollo territorial, sino también de cohesión social y económica. Por eso detrás del distrito de Frutillar está una institución llamada PLADES,
porque tiene una misión, digamos, amplia de desarrollo de este territorio. Vamos a la siguiente diapositiva, y esa foto de fondo me conecta con el Perpetuo Socorro y me llena de nostalgia. Aquí me gustaría, Conrado, que te sumes conmigo, eres The Voice, para presentarlas. Gracias, Paula. Este es un gráfico basado en las reflexiones y los estudios de este sociólogo que tiene un apellido que es muy difícil de pronunciar, Mihaly Csikszentmihalyi. Él vive y trabaja en Estados Unidos y él plantea una mirada para entender los procesos de validación ecosistémica. En el centro, como ven en el gráfico, dice el individuo, pero el individuo, cuando él se refiere al individuo, se refiere al creativo, al artista. ¿Cómo es que esos procesos creativos o esos procesos artísticos, en un sentido amplio, son validados dentro del ecosistema? Para Csikszentmihalyi hay dos tipos de campos que rodean, o de anillos que rodean a ese individuo creador, donde hay una serie de agentes a los que él llama los gatekeepers, un poco los guardianes o esos individuos validadores. En ese primer anillo que rodea a ese individuo creador está su círculo de colegas, otros creadores, otros artistas que también reconocen y validan el trabajo de ese sujeto, de esa persona. Pero en ese segundo anillo que ustedes ven ahí antes de pasar a el dominio, y que es justamente el que Csikszentmihalyi denomina como el campo, es donde están esos gatekeepers que se comportan más como programadores, como curadores, como entes que permiten la entrada de ese tipo de práctica, propuesta, experiencia o producto artístico en el dominio. Para que lo entendamos, por ejemplo, en el territorio de las artes visuales y plásticas, pongo un ejemplo. Ese segundo anillo, el del campo, es justamente donde están galeristas, curadores, directores de museos, directores de festivales, etcétera, quienes permiten una serie de primeras plataformas de validación y de visibilización y de proyección, valga la pena decir también, de esas prácticas artísticas. Obviamente, esta es una propuesta que seguramente intenta comprender de una manera muy general. Hay muchas arandelas, como decimos en Colombia, hay muchos bemoles y muchos detalles en eso, pero son justamente esos individuos, esos gatekeepers, los que hacen que después de que esa práctica artística trascienda el campo, llegue al dominio, es decir, llegue a un nivel de prescripción. Aquí no estamos discutiendo, o más bien Csikszentmihalyi no discute, no se mete a discutir la calidad de la propuesta, la calidad estética de una determinada práctica o producto, sino a entender más desde una perspectiva sociológica cuáles son esos circuitos de validación de las prácticas creativas. Y siguiendo entonces con la próxima diapositiva, por favor, Conrado, presentarles justamente también otras aproximaciones al tema de los ecosistemas creativos. Para este par de autores es indispensable que en un ecosistema creativo haya plataformas comerciales, de nuevo, que las llamas ardan, pero es imposible que exista nuestra lógica un ecosistema creativo si no existe un territorio no solamente de transacciones simbólicas que son indispensables, que son el sustrato mismo del ecosistema creativo, y ese equilibrio entre transacción, digamos, simbólica y económica debe guardarse tanto como el equilibrio, digamos, que mencionaba ayer en los distritos creativos entre legitimidad y atractividad, pero también es indispensable que existan compromisos públicos, y públicos no son solamente del Estado, públicos son compromisos de todos, de la empresa privada, del sector, digamos, empresarial y por supuesto de los gobiernos, como infraestructuras culturales. Y esas infraestructuras culturales en gran medida también aluden a los distritos, que son, digamos, mesas, son plataformas, son territorios sobre los que ese ecosistema creativo y cultural se siente cómodo, asiente justamente de sentirse pues cómodo y se expresa, se conecta. Ayer lo decía Mauricio desde Bogotá, que es un distrito sino un territorio de conexiones vivas. Y eso es lo más importante, porque lo que hemos encontrado en los distritos que hemos conocido es que cuando solamente hay una gran inversión inmobiliaria o cuando la inversión inmobiliaria se hace tan robusta,
lo que va haciendo es que va robándole esa esencia al distrito creativo, lo que queda pues, es una infraestructura deshabitada. En ese ecosistema, igualmente, como ven en la diapositiva, son también importantes esa dinámica cuando hablamos de plataformas, de ferias, de agentes, de managers, esos gatekeepers de los que hablaba Conrado, o esos linking point de los que habla Kia Foundation en Bélgica, una entidad también con la que trabajamos, esos abridores de puertas, agentes literarios, managers, etcétera, que conectan a esos creadores efectivamente con ese gran entorno. Las fundaciones y los mediadores son indispensables, mediadores como curadores, como periodistas, y por eso hemos valorado tanto la presencia en este evento de la prensa chilena, de la prensa colombiana acompañándonos, pero también, digamos, como uno está en el mapa, de los compradores, de los patrocinadores, sponsors. Claudia ya lo decía, que en Estrella Damm, el caso del Distrito Creativo del Poblenou, pues tendría, digamos, dificultades importantes, organizaciones privadas y tejido académico y, por supuesto, festivales, programadores y entidades. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí van, digamos, como unas propuestas de cómo hemos ido encontrando nuestras experiencias internacionales o nuestras mismas dinámicas de acompañamiento al sector público en distintas ciudades de Iberoamérica, de cómo se pueden ir encontrando elementos generales de cómo consolidar un ecosistema creativo y cultural. Vamos a la siguiente, por favor. Esto no es, digamos, escrito sobre roca, pero creemos que es importante. Conrado, por favor, te escuchamos. Gracias, Paula. Estas ideas que vemos acá con respecto a la manera o a las posibles maneras de acelerar los ecosistemas creativos estaban basadas en la propuesta del chileno Leonardo Maldonado, quien plantea 6 palancas o una metodología de 6 puntos justamente para propiciar ese aceleramiento, ese apalancamiento o crecimiento de los ecosistemas creativos. En primer lugar, habla de incubar personas y no emprendimientos por una razón muy sencilla. Los emprendimientos van a fracasar. Se necesita generar esa capacidad o ese sentido de resiliencia en los individuos. 2, incubar tribus. Creo que hemos visto a lo largo de estas presentaciones la importancia de la comunidad. En la presentación pasada, con este concepto que propuso Paula del activismo vecinal que está en la base, digamos, de la gestión del distrito del Poblenou en Barcelona, vemos justo eso, la importancia de las comunidades para soportar a los que están en el primer punto, a esas personas o a esos individuos. El entrelazamiento de los stakeholders, es decir, de todas las entidades, organizaciones interesadas en ese ecosistema creativo, en la salud de ese ecosistema creativo. Y aquí, basándonos también en la presentación anterior, vimos lo importante que es tener distintos tipos de stakeholders involucrados, entidades públicas, instituciones, pero también entidades privadas u organismos privados. En cuarto lugar, cultivar sentido. Esto es algo que nos interesa mucho desde Conexiones Creativas y es la necesidad de construir narrativas comunes. Quizás esto tiene mucho de hondo y de ancho, pero es muy importante generar elementos aglutinadores sin desconocer el disenso. Eso es fundamental. Ayer José Fran nos planteaba ideas en ese sentido, pero sí que es muy importante cultivar elementos comunes, que nos posicionemos en un territorio o en un campo compartido, que nos permita tener una narrativa compartida entre las múltiples narrativas que todos esos agentes o organismos del ecosistema tienen. Enraizar la cultura, reconocer o más bien hacer que múltiples entidades a nivel público, a nivel privado, reconozcan la importancia de la cultura. Un colega colombiano nuestro con el que hemos trabajado mucho, Luis Miguel Úsuga, lo afirma un poco de esa manera, que su labor es la de hacer entender a las entidades públicas y privadas que entiendan la importancia que tienen las prácticas culturales y creativas. Y por último, la polinización cruzada, que esto es una metodología que venimos trabajando también desde Conexiones Creativas y tiene que ver con la primera diapositiva con la que comenzábamos esta presentación, la importancia del mestizaje. Creo que hemos visto, particularmente durante este periodo de pandemia, que ahí puede estar una de las respuestas
de las maneras de salir o de intentar superar un periodo tan difícil como este, cruzándonos con otros. En el mestizaje puede haber una perspectiva de crecimiento y de evolución desde la perspectiva ecosistémica en la hibridación, y con el mestizaje se genera justamente la diferencia, la diversidad, y ahí está una de las fortalezas de los ecosistemas. Y de hecho, Conrado, el tema de polinización cruzada no solo lo mencionaba ayer, José Foiraisen, como una de las metodologías que utilizan en frutillar, sino que Sally Hahn también nos daba a entender en el caso de Toronto lo importante que ha sido para ellos, digamos, esa riqueza cultural. Canadá es un gran ejemplo, y si pasamos a la siguiente diapositiva, lo seguiremos mencionando, sobre el caso de Canadá, justamente como un referente alrededor de la polinización cruzada. Conrado, ¿nos ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Mil gracias. Por favor, aquí está un mapa del modelo de Leonardo Maldonado, gran colaborador de Conexiones Creativas en estas materias. Siguiente, por favor. Y es que esa polinización cruzada ya, digamos, empieza a ser una insinuación que tiene vida en el ecosistema. Hans Ulrich Obrich, por ejemplo, curador de la Serpentine Gallery y para muchos el hombre más influyente del mundo del arte, dice cosas como estas, que de nuevo están abiertas al debate. Esta presentación ha buscado también llevarnos a una esquinita, a tener a un conexiones room intenso en términos también de propuestas que pueden generar distintas reacciones. Hans dice, cada compañía, cada gobierno y cada marca deberían tener un artista en residencia. De hecho, un invitado a este evento que desafortunadamente por efectos del COVID no pudo estar, pero que estaba muy conectado en términos del contenido, es el director de diseño de la ciudad de Helsinki. Sí, la ciudad de Helsinki tiene en el seno de su gobierno local a un director de diseño, sería como el artista de la alcaldía, que tiene otra mirada y otras posturas. Y en la siguiente diapositiva, Conrado, vamos a ir encontrando cada vez más casos. O también hay otros, digamos, referentes, otros personajes del ecosistema a nivel mundial que han ido dando pistas sobre la importancia de esa polinización cruzada. Un hombre como Carles Guerra, que hasta hace poco fue director de la Fundación Tapies en Barcelona, curador, y que también ha sido colaborador de proyectos de conexiones creativas, estuvo en Ecosistema Arte en este mismo evento hace 2 años en Medellín, que decía que es un artista, sino un tipo de empresario cuyo capital más importante es su libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Con lo cual, lo que vamos a ver, lo que queremos hoy manifestarles en esta presentación, digamos, más conceptual y más de debate, un debate además que no termina, que se abre, que se nutre, como nos gustan, es que el reto es ir más allá de hacer del ecosistema creativo y cultural un mero proveedor de los sectores tradicionales de la economía. Lo que necesitamos es, para consolidar ese ecosistema creativo y cultural y para que posteriormente exista un distrito creativo, es el motivar alianzas, co-creaciones, nuevos proyectos profundos entre el sector, digamos, gubernamental, el sector empresarial más tradicional y el sector o el ecosistema creativo y cultural. Que lo vean como un partner de desarrollo territorial fundamental y como un partner incluso dentro de sus propios retos empresariales. Sigamos, por favor, Conrado, con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ustedes efectivamente lo que ven es como ese gran mensaje de cómo desde Conexiones Creativas entendemos ese ecosistema creativo y cultural, donde efectivamente tenemos a ese universo de sectores más tradicionales de la economía, como el mundo de la salud, como el mundo de lo digital, el mundo de textil-confección, donde empiezan a conectarse, a imbricarse con esos demás sectores de la economía y, por supuesto, con los agentes del ecosistema creativo y cultural. Si empezamos a tejer puntos con la música, con el mundo de la gastronomía, con el mundo audiovisual, con el mundo de lo digital, empiezan a conocer cosas profundamente poderosas, cosas realmente ecosistémicas. Y es ahí donde quizás sentimos que en América Latina hay un reto, que parece que este ring está separado, que en una orilla tenemos a los sectores de la economía tradicionales, a quienes nos acercamos en lógica de patrocinio mecenazgo, pero no de partners, y del otro lado los agentes del ecosistema creativo y cultural. Esos universos se miran con desconfianza
sino por lo menos con distancia. Y la gran propuesta que tenemos desde Conexiones Creativas es que tenemos que mirarnos de frente, tejer lazos y entender que no somos sino parte de una misma aventura en la que tenemos que encontrarnos y co-crear nuevos proyectos. Sigamos, por favor, Conrado, una diapositiva, y les empezaremos a mostrar ejemplos, imágenes de casos reales del ecosistema creativo y cultural. La que te quería proponer es la del señor que está en el Museo de Canadá, que está efectivamente sentado en su silla de ruedas. Este es un caso real en Canadá y por eso además invitamos a Toronto como invitado a este evento. Ya desde el sistema de salud pública se ha reconocido que ellos deben trabajar de la mano del ecosistema creativo y cultural. Qué cosa más disruptiva, por ejemplo, escuchar esto que es real. Dentro de tu EPS o de tu seguridad y salud pública, tú tienes derecho a un número de visitas a museos al año, incluido dentro de tu pago de salud pública anual. Porque entiende el sistema de salud que el encontrarnos, el recrearnos, ese capital simbólico de la cultura contribuye a la salud y al bienestar de los ciudadanos. En Francia hay un proyecto de cultura y salud pública. Siguiente caso, por favor, para seguirles mostrando ejemplos de cómo consolidar un ecosistema creativo y cultural a partir de polinización cruzada. Y este es un ejemplo de España. Aquí volvemos a viajar al país que nos acogía al inicio de esta sesión, donde el mundo del enoturismo, el mundo del vino, el mundo de la agricultura, ha entendido que las prácticas creativas y culturales son su mejor aliado para consolidar el universo justamente de la experiencia alrededor del vino. Aquí hay agroturismo, sin duda, aquí hay arquitectura. Frank Gehry, por ejemplo, pone sus manos en este hotel de la Casa de Vino Marqués de Riscal. Aquí entra en juego también el mundo del turismo, con una lógica de turismo cultural y creativo amplia, y hay efectivamente una serie de creativos alrededor del diseño de la experiencia de ese fin de semana que una pareja puede pasar en este lugar catando, maridando el mundo del vino. Consolidación ecosistémica a partir de polinización cruzada. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos aquí el caso de SpecView, es un caso alemán, que parece que hubieran leído los retos que el 2020 nos traían. Ellos lo que han hecho ha sido efectivamente juntar a abogados, a realizadores audiovisuales y a los colectivos de las artes performativas, danza y teatro para co-crear juntos una plataforma de transmisión vía streaming de obras de teatro, de piezas de danza, porque lo que se preguntaban es cómo lograr mayores niveles de disfrute cultural, de consumo cultural, de monetización a la manera en que la música lo ha logrado, por ejemplo, con Spotify, pues queremos también que se le pase a las artes vivas o artes performativas y surge SpecView. Otro ejemplo de polinización cruzada, abogados, realizadores audiovisuales, mundo del teatro juntos, consolidando ese ecosistema. En la siguiente diapositiva vamos a estarles hablando justamente de un caso colombiano que nos gusta mucho. ACEB ha sido pionero, no solamente porque este caso latinoamericano ha tenido a practicantes del mundo de la música, trabajando con su equipo de recursos humanos, mejorando la calidad del clima organizacional de su equipo, ya eso es disruptivo, nos gusta mucho, sino porque ACEB desde hace tiempo entendió que no podía ser una empresa que hacía electrodomésticos solo con ingenieros, que los electrodomésticos cada vez se parecen más al estilo de vida de las personas y por eso han lanzado colecciones cápsula a la mano de artistas como David Hoyos, de cocineros como Juan Manuel Barrientos, de diseñadores de moda como Leal Dacaret, entre muchos otros. De nuevo, polinización cruzada para consolidar el ecosistema creativo y cultural. Siguiente, por favor. En este ejemplo está Yayoi Kusama, una de las artistas plásticas más importantes a nivel mundial. Yayoi es una artista reconocida que ha ganado lugar en el mundo, pero sus cuartos infinitos son posibles desde que Yayoi como artista se ha desprendido de sus diferencias, reticencias y temores hacia el mundo de las TICs para co-crear con ellos una serie de producciones audiovisuales y de desarrollos, digamos, lumínicos, muy especiales, que se han vuelto tan famosos que en semanas se agotan las entradas a un año vista de cualquiera de sus exposiciones en el mundo. Aquí, arte y tecnología se han encontrado alrededor de todo lo que tiene que ver con el mundo, digamos, de la experiencia en las artes.
A la siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces encontrando que todo esto que les decimos pues podría resumirse de maneras mucho más no sé, especiales, más seductoras, como diría Francisco, nuestro invitado de ayer desde Madrid, que la innovación sucede cuando hay polinización cruzada, que la innovación sucede cuando las ideas tienen sexo, que la innovación, la consolidación del ecosistema se da cuando nos juntamos, ojalá en lo físico, pero si no, digamos, de múltiples maneras para co-crear. Vamos a la siguiente, por favor. Esa polinización cruzada a la que les hemos hablado, una herramienta que creemos importante para consolidar este ecosistema creativo, se da de muchas maneras. Se da al interior del ecosistema creativo y cultural, rompiendo muros. No, ojalá no sigamos haciendo proyectos donde se juntan solo los músicos con los músicos, o los cocineros con los cocineros, o los artistas visuales solo entre sí. Esa endogamia sentimos que no es nutritiva, que no enriquece al ecosistema. Entonces, la primera misión de esa polinización cruzada es juntar a los artistas visuales con los músicos y con los cocineros para que ellos tres nos lleven a viajar por nuevos mundos. Pero esa polinización también se da cuando ese artista, ese músico y ese cocinero conversan con el sector gubernamental y también cuando conversan con los demás sectores de la economía. Pasan cosas tan potentes como lo que acabamos de mencionarles de Canadá, el caso, por ejemplo, de ASEP o de los casos de Yayoi Kusama, por mencionar pues algunos. Esa polinización genera derrames de conocimiento en la sociedad, de beneficios intersectoriales, se consolida y gana el ecosistema creativo y cultural, pero también gana el Estado, pero también ganan las empresas, digamos, más tradicionales que co-crean, que se juntan. Y por supuesto tiene beneficios en temas como el turismo, el city marketing, la atracción de inversión, como ya lo mencionábamos con el caso del enoturismo, que les mencionábamos hace un instante. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa polinización se ha convertido, por ejemplo, en eje de la política pública del 2018 en Europa para consolidar su ecosistema creativo y cultural. Para quienes estén interesados, existe todo un documento del 2018 en esta materia, en el que incluso dicen números, cifras y aportes, cuál es el beneficio de generar esa polinización cruzada entre el sector más tradicional de la economía europea y el ecosistema creativo y cultural. Y allí Europa está haciendo un esfuerzo importante. De hecho, el siguiente caso que tendremos en minutos aquí en Ecosistema Arte, el caso de Flanders, DC, con Pascal Cols, que ya está muy activo desde las redes sociales, es un precioso ejemplo donde han intentado poner en marcha todo el tema de polinización cruzada. Sigamos, por favor, nos quedan un par de minutos y ya nos iremos a tomar un buen café y a prepararnos para Pascal Cols. Y es que esa polinización cruzada puede darse de muchas maneras. No solamente donde el sector empresarial y el sector creativo y cultural se juntan para concebir productos o servicios, o para revisar estrategias de recursos humanos como ASEP, o para lanzar estrategias y proyectos de marca. Ojalá que esa polinización cruzada supere el territorio del proyecto y se instale, por ejemplo, en la incubación de nuevas joint ventures, de nuevos emprendimientos, donde efectivamente el sector empresarial y el ecosistema creativo son socios, son aliados de nuevas aventuras, como el caso de SpecTube, que es un joint venture justamente en esa materia. Sigamos, por favor. Y vamos a ir cerrando con algunos de los referentes internacionales sobre los que hemos construido esta propuesta. Sigamos, por favor. Esos referentes, como lo decía Conrado al inicio, corresponden o a investigaciones que hemos hecho desde Conexiones Creativas o a nuestros viajes. Este año, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, tuvimos la ocasión de hacer un viaje gracias al Ministerio de Cultura de un mes, un viaje privilegiado en el que estuvimos recorriendo Marsella, Montpellier, Nimes, Lyon, París, Bruselas, Amberes, estuvimos por supuesto también en Flanders, y estuvimos también en Rotterdam y en Ámsterdam, un mes activísimo, conociendo las dinámicas del ecosistema creativo y cultural en esas ciudades y eso cómo se conecta con sus distritos creativos y culturales. Ese viaje privilegiado, inolvidable de un mes, fue el que permitió que una versión como esta de Ecosistema Arte fuese posible, porque no solamente es un ejercicio a distancia, sino de viva voz, intercambiando lazos con los casos que hemos tenido durante estos 3 días en Ecosistema Arte. Siguiente, por favor.
Gracias, Conrado, por ayudarnos con esto, con esta diapositiva. Y ya con esta, digamos, final, que es más una insinuación, una provocación que quiero dejarles, hay como un resumen, una síntesis de lo que hemos ido construyendo desde Conexiones Creativas sobre cómo se consolida un ecosistema creativo y cultural. Creemos que hay 5 grandes pilares de esa consolidación del ecosistema y está completamente detallado, y esto lo tendrán en nuestras publicaciones para que ustedes puedan acceder a eso, para que puedan consultar este material y volverlo herramienta de trabajo en sus distintos proyectos, que pasan por plataformas de observancia e información. Pilar 1, sin eso es imposible avanzar. Ayer Mauricio del equipo de Bogotá eran reiterativos en esto. Sin la cuenta satélite de Bogotá, sin los mapeos que han hecho, Bogotá no podría estar piloteando con tanta claridad las dinámicas en pro de su ecosistema creativo y cultural, y de ahí incubar un proyecto que es una causa nacional como el Bronx. Un segundo pilar fundamental es tener una narrativa que articula a los agentes y de herramientas. Si no hay un lenguaje común en ese territorio alrededor de esto, pues se convierte en el esfuerzo de unos pocos, sino en un esfuerzo colectivo de consolidación del ecosistema. Tercer gran pilar, una ciudadanía informada y estimulada frente al goce y al consumo cultural y creativo. No es solamente importante, que ya hay que aplaudirlo y agradecerlo, tener herramientas de información de agenda. Necesitamos, digamos, llegar a niveles de base mucho más profundos para que el ciudadano se sienta corresponsable de ese consumo cultural y creativo. Cuarto pilar, plataformas de acompañamiento, incubación y aceleración. De eso nos va a hablar muchísimo mañana, por ejemplo, con Fama, en la conferencia de cierre que tendremos con el modelo Bodega El Power. Y por último, quinto pilar, un mercado creativo y cultural que favorezca la libertad creativa en paralelo. Vamos entonces ya con la última diapositiva para cerrar esta presentación. Se le agradecerá a Conrado que nos ayude pasándola. En esta última diapositiva, pues ya les dejamos casi que la portada de alguna de nuestras publicaciones, donde si están interesados basta con que nos escriban a través de nuestras redes sociales para poder efectivamente enviárselas. Aquí tienen ustedes la publicación Ecosistemas Creativos del año pasado y Ecosistemas Creativos tercera edición, fresquita, recién sacada del horno. Tiene apenas un par de días de lanzada, donde hay estudios profundos conceptuales y estudios de casos que queremos compartirles. Con esto, pues, entonces, contribuimos a la discusión de estos 3 días de ecosistema arte. Insisto, nuestra hipótesis es: no hay distrito sin ecosistema creativo vivo, dinámico, donde haya además distintos actores. Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.cccreativas.com.